¿Qué tal amigos? Nos encontramos en Principios para Vivir Mejor. Hoy es nuestro día 85 de este aislamiento donde te invitamos a que lo pases con Jesús, porque con Jesús se pasa mejor. En Eclesiastés, en el capítulo 12, de los versículos 1 al 14, es donde estamos reflexionando en estos días. Practicar los principios dados por Dios nos guía hacia una vida mejor. Recuérdalo, practicar los principios dados por Dios nos guía hacia una vida mejor. Para vivir mejor, en segundo lugar, ayer tratamos el primero, hoy el segundo, se debe dar atención a la enseñanza de nuestros predicadores y maestros. ¿Recuerda la lección de ayer? Acuérdate de tu Creador antes que los días malos te acosen. Y hoy se debe dar atención a la enseñanza de nuestros predicadores y maestros, basados en Eclesiastés en el capítulo 12, versículos 8 al 12. En el versículo 8 nos dice la Escritura: Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si toda la existencia terminara cuando el hombre vuelve al polvo de la tierra, entonces la vida sería vanidad. En el versículo 9, él dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Si uno ha sido investido de sabiduría, tanto más es su responsabilidad de compartirle a otros, de compartir las experiencias, al aprender las verdades de Dios que Él nos enseña a través de nuestras equivocaciones. Eso nos sirve para darnos la autoridad de hablarle a otros y de darle los consejos que ellos necesitan. Por eso el autor dice: E hizo escuchar. El que no sabe debe desear escuchar al que sabe. El que sabe no puede forzar a las personas a escucharlo. Ellas deben querer aprovechar la oportunidad de recibir los frutos de la sabiduría de los años. y sigue diciendo: e hizo escudriñar. Aquí lleva el sentido de hacer esfuerzo intenso de examinar las verdades. Los que enseñamos podemos dar fe que nuestros alumnos escuchan pero no escudriñan, y menos escudriñan con intensidad las verdades, sino hasta después, cuando ellos reciben la invitación para enseñar la misma materia, entonces ahí sí comienzan a hacer preguntas de fondo. Mientras tanto, ellos simplemente son oidores, Sí. pero no escudriñan. Y el autor sigue diciendo: Y compuso muchos proverbios. El autor de Eclesiastés da su testimonio que después de adquirir sabiduría quiere transmitirla a otros. Una de las mejores maneras era escribirla en forma de proverbios, o sea, en dichos cortos que se pueda recordar con mayor facilidad. la primera parte de ese versículo 10, él dice la escritura: procuró el predicador hallar palabras agradables. El predicador trata de encontrar las palabras más claras y adecuadas para comunicar las verdades que quiere transmitir, sin ofender o sin despertar resistencia o rechazo por parte de aquellos que le estaban escuchando. Y en el versículo 10, en la segunda parte, escribió: Y escribir rectamente palabras de verdad. El escritor muestra su preocupación por transmitir en forma estrictamente correcta las verdades que había aprendido que quería enseñar al pueblo. al escribir su mensaje, él sabía que llegaría al corazón de las personas años después de su desaparición. Y en el versículo 11, en la primera parte, dice: las palabras de los sabios son como aguijones. Los labios, los sabios, perdón, son los pastores y maestros que han pasado años en el estudio de las enseñanzas de Dios, esas que vienen en la Biblia y también a través de la historia. Y continúa en el versículo 11, en la segunda parte: Sus enseñanzas llegan a ser aguijones.
Es decir, son verdades que martillan una y otra vez para hacer impacto sobre nosotros y hacernos conscientes de nuestras responsabilidades morales hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Y en el versículo 11 continuando dice, y son clavos hincados los maestros en las congregaciones. Vuelvo a repetirles, y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones, o sea, esas palabras. Y clavos hincados son enseñanzas precisas que sirven al propósito de penetrar hasta lo más profundo y juntar las ideas para llegar a formar toda una unidad. Y dice, dadas por un pastor. El pastor es el mediador de las verdades que vienen de Dios y que hay que comunicar al pueblo de acuerdo a lo que el autor estaba planteando. En el versículo 12, en la primera parte, él dice, Ahora, hijo mío, sea amonestado. Con las palabras ya escritas, cada uno tiene información suficiente para actuar con sabiduría. Lo único que le hace falta es dar el paso, tomar la decisión correcta y evitar los errores que le pueda traer sufrimientos. en el versículo 12, en la segunda parte, el autor dice que no hay fin de hacer muchos libros. Y la realidad, mis hermanos, es que en el día de hoy abundan los escritos que aconsejan en cuanto al camino que uno debe seguir en las diversas circunstancias que nos rodean. Hay cantidad de textos cristianos y no cristianos que están en las bibliotecas y almacenes. Ahora lo puedes también buscar en internet, puedes bajarlos, que tienen información de lo que debe ser el ser humano, de lo que debe hacer en relación con Dios y también para solucionar cualquier problema que se le presente en la vida. Pero él está diciendo, es que el problema no es que hayan muchos libros. El problema no sería entonces la información. ¿Cree usted que hace falta información? No hace falta información, hace falta la voluntad y la disciplina para buscar la información y ponerla en práctica, llevarla a la acción, así solucionar los problemas. Entonces el problema no es falta de libros. No es que no me he podido comportar en familia como se debe hacer porque es que no tengo un libro que me diga cómo. Es que no sé cómo adorar a Dios porque es que no tengo un libro que me diga cómo. Es que no sé moralmente cómo portarme o de integridad porque es que hoy no hay libros. No, es que no hay que hacer muchos libros. Es que con la información que ya tenemos, lo que debemos hacer es ponerla en práctica. En tercer lugar, para vivir mejor se debe temer a Dios. Eclesiastés capítulo 13, la primera parte de ese versículo de 13. Para vivir mejor, ¿qué? Se debe temer a Dios. Él dice, el fin de todo el discurso oído es este. Todo lo que él ha dicho, todo lo que ha pensado, todo lo que ha argumentado y la experiencia de todo lo que ha vivido y lo que ha recopilado de información en todo ese tiempo, él dice, el fin de todo eso es este. Él ha tocado varios temas y ahora llegó al punto central de su reflexión. Llegó a la parte de mayor importancia de todo su mensaje. Llegó al clímax de su enseñanza, a todo lo que el ser humano debe saber y debe poner en práctica. El autor dice, teme a Dios. ¿En qué consiste el temor a Dios? Abarca una reverencia profunda a Dios como el soberano, el Señor, el Creador y sustentador. Eso es temer a Dios. Ese es el todo del hombre. El fin del discurso es teme a Dios. También Incluye el respeto por las obras de su creación. El poder de todo eso representa. Incluye
el reconocimiento de la mano omnipotente y soberana que ha actuado en la historia para manifestar su amor y su bondad. Incluye también la humildad para reconocer que Él es el alfarero, que nosotros somos el barro en sus manos y que debemos ser formados por Él de acuerdo a su plan especial. Y el punto número 4 de esta reflexión: Para vivir mejor se debe guardar los mandamientos de Dios. Proverbios 13 y 14. en la segunda parte de ese versículo 13 dice, y guarda sus mandamientos. Teme a Dios, decía antes, y ahora guarda sus mandamientos. Seguramente el autor está pensando en la Torá, en la ley mosaica, que abarcaba la ley civil, la ceremonial y la moral. Cuando se habla de la ley mosaica, abarca eso: ley civil, ley ceremonial y ley moral. Algunos de los mandamientos nos ayudan a ser buenos ciudadanos del país donde vivimos. Otros nos ayudan a cumplir con los elementos místicos y rituales, o lo que conocemos como liturgia, los litúrgicos, que forman parte de nuestra adoración y los ejercicios religiosos que practicamos. Otros de los mandamientos abarcan nuestra relación moral con el prójimo: no matar, no adulterar, no dar falso testimonio, no codiciar. En el versículo 13, al finalizar, dice, Porque esto es el todo del hombre. En el temor de Dios y la obediencia a su voluntad se resume todo lo que hay de valor permanente para el hombre. Esto le da al hombre la base para su felicidad y tranquilidad. eso es el todo de nosotros, eso es el todo del ser humano: el temor a Dios y la obediencia a su voluntad. Y en el versículo 14, entonces dice el autor, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Por toda la Biblia, usted encuentra esta verdad. Un día, Dios va a celebrar un juicio, y ese juicio será sobre nuestra actuación, ya sea que estemos de acuerdo o no, ya sea que nos guste o no, sea que usted crea o no. Todos tendremos que comparecer delante de su tribunal para darle cuentas de nuestras obras. Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y quiero resaltar acá la frase donde dice, juntamente con toda cosa encubierta. ¿Por qué razón? Porque algunos creen que lo que hacen en oculto, que lo que se hace en secreto no va a ser conocido. Pero no hay nada que sea oculto. No hay nada que quedará escondido. En el juicio de Dios, todos tendremos que comparecer y Él entonces dará el resultado de ese juicio, de acuerdo a lo que hoy usted está viviendo. Para llegar a ese juicio, para presentarse delante del juez sin ningún riesgo, para que el juez que lo puede condenar sea su abogado defensor, usted necesita tener a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. La palabra nos dice en 1 de Juan, si alguno pecó, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, querido hermano, el día del juicio será para todos, creyentes y no creyentes, píos o impíos, consagrados, devotos o ateos. Todos estaremos ante el juicio de Dios, y Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Te invito entonces
a que tengas de tu lado a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que ese día tú puedas estar seguro de que el Señor te dirá: venid benditos de mi Padre al reino preparado desde la fundación del mundo. Oremos al Señor. Te agradecemos, eterno Padre, por tu palabra. Te agradecemos por el testimonio dejado por el autor de Eclesiastés, donde nos presenta la importancia, la necesidad de acordarnos de ti en todas las etapas de nuestra vida, especialmente en los años mozos, en los años de juventud, donde podemos dedicarte a ti lo mejor de nosotros, pero también en los años de madurez podamos tener la sabiduría suficiente para entender que el principio de esta es el temor a ti, ese temor reverente, esa entrega a ti. Toma nuestra vida, oh Dios, en tus manos. Gracias por la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz y porque a través de él tenemos la esperanza de la vida eterna. En él te oramos con acción de gracias. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos ustedes. El Señor les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga de ustedes misericordia y ponga mucha paz en su corazón. No olvides, aislamiento, pásalo con Jesús. Chao, chao. Bendiciones.